Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. The pathway seems narrow as he leads me on. I walk in his shadow. My fears are all gone. My spirit grows stronger. Yes, it does. Each moment, each day. For I'm following each step of the way. I'm following Jesus, one step at a time. I live for the moment in his love divine. Why think of tomorrow? Oh, listen to me now. Just live for today. I'm following Jesus, each step of the way. One more time now. I'm following Jesus, each step of the way.
I'm following Jesus. Yes, I am. One step at a time. Well, I live for the moment in His love divine. Yes, I do. Why think of tomorrow? Just live for today. I'm doing my best, Lord. I'm following Jesus. Each step of the way. I'm following Jesus. Each step of the way. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y siguiendo con este hermoso estudio de Santiago. Pero antes de ir a Santiago, ya queda poquito para terminar. No creo que lo terminemos hoy porque no pude ponerle tanto tiempo como hubiera querido a este estudio. Ya casi nos queda muy poco para terminar estos versículos y este libro, el cual al mismo tiempo también pasé mucho tiempo empezando a editarlo para enviarlo a los que me han pedido ya, que lo quieren tener, y además también para poder llevarlo a Cuba cuando vaya. Entonces, lo que quería también ahora es que no pase por alto algunas de las cosas en el pasaje bíblico que vimos la anoche, en el servicio en la iglesia. No quisiera que pasen desapercibidas algunas cosas que fueron dichas, algunas cosas que el Señor nos hizo ver y nos enseña en esta palabra que estudiamos el día de anoche en Primera de Reyes, capítulo 19. En esta historia de restauración tan poderosa, tan hermosa, en la vida de Elías, el profeta Elías, uno de los hombres más grandes, más poderosos que hayan vivido, juntamente con Moisés y luego también Eliseo, que el Señor usó de una manera tan poderosa e hizo grandes milagros, prodigios, señales por mano de ellos. Pero también hombres en los cuales la incertidumbre, también la debilidad tocaba a la puerta de ellos, y en este caso Elías escapando, saliendo de una situación peligrosa, claro que lo era, y escapando hacia un lugar que le pareció más conveniente para proteger su vida. Él decía: yo necesito salir y yo voy a proteger mi vida, yo voy a hacer esto por mi vida. Es decir, él estimó su vida y por querer guardar su vida, ¿no? Pero el Señor es tan delicado en estos pasajes. El Señor
fue tan paciente con él. El Señor le reprendió, pero le reprendió suavemente. Y el Señor muchas veces nos reprende a nosotros, pero lo hace de manera suave, con paciencia, con amor. Él tenía una amenaza muy fuerte que era de la reina Jezabel, esposa del rey Acab, en que él moriría. Ella había asegurado que ella mandaría matar al profeta Elías, por lo que había sucedido anteriormente en el Monte Carmelo, y todos estos profetas falsos de Baal, que fueron todos asesinados y fueron todos destruidos, y la gloria de Dios fue manifestada allí, fuego del cielo consumiendo ese sacrificio, ese holocausto al Señor, y aún también bebiendo y lamiendo hasta el agua que había alrededor de ese sacrificio. La gente comenzó a clamar y decir: Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Señor. Hubo un reconocimiento que los Baales no podían oír, no podían hacer absolutamente nada, sino que solamente Dios Todopoderoso manifiesta su poder, y delante de todos Él es exaltado, su nombre, Él es el Dios verdadero, Jehová, Él es Dios verdadero. No era difícil quizás para Elías en ese momento él pensar, bueno, es posible que ahora las cosas cambien. Ahora es posible que hasta Acab tenga un acercamiento al Señor. Y aún quizás hasta Jezabel también pueda llegar ella a conocer al Dios verdadero. Elías, él estaba buscando que el pueblo se acercara al Señor. El que Elías se hubiera ido era en sí un castigo también para el pueblo cuando él luego se escapa por esta amenaza. Y el pueblo de Israel muestra tanta inconsistencia, tanta insinceridad ante una posible reforma, pero algo que no quisieron mantener. Reconocieron de que Jehová era el Señor, pero al mismo tiempo no continuaron. No siguieron creyendo. No buscaron al Señor. No hubo verdadero arrepentimiento. Y por eso anoche decía que cuando las personas no quieren aprender, es justo que Dios quite a sus maestros de delante de ellos y los lleve a una esquina para darles descanso y ánimo. Entonces Elías se esconde de su enemigo, el Señor lo encuentra, el Señor le alimenta, el Señor conversa con él, se le manifiesta, oye su queja, le dirige en lo que debe hacer, le anima, y ahora con sus manos fortalecidas él regresa, saliendo de su exilio, se junta con Eliseo para seguir sirviendo al Señor. Vemos esta restauración de Elías y él es recomisionado para seguir sirviendo al Señor en el llamado que el Señor había puesto sobre su vida como profeta. Qué bien podía hacer Elías debajo de un enebro. Qué bien podía hacer Elías adentro de una cueva. No podía beneficiar a nadie, no podía hacerle el bien a nadie, no tenía oportunidad de hacer el bien en una cueva. Él tenía que estar con el pueblo lo necesitaba, el pueblo necesitaba esa palabra. Sin embargo, él se fue, él se aparta. Uno pensaría que toda confusión habría sido resuelta tras ese gran despliegue del poder de Dios en el Monte Carmelo contra los profetas falsos de Baal, y que el pueblo de Dios reconocería y permanecería en la verdad, pero sabemos que no fue así. Después de ver cómo Dios consumió la ofrenda de Elías por fuego, pensaríamos que volverían a adorar al único y Dios verdadero, pero no fue así. Aquellos que por miedo o por vergüenza no le hacen mal a otros, incitan a los demás para que lo hagan, como lo hizo Acab con su esposa Jezabel. Y ella incitada para hacerle daño a Elías, para matarlo. Aunque el enemigo no puede hacernos nada sin el permiso del Señor, aún sus amenazas muchas veces asustan y amedrentan al creyente y hacen que el creyente quiera huir, quiera esconderse, y el servicio al Señor es interrumpido, es estorbado. Debemos volver al servicio al Señor. De Berseba hacia Joreb.
hacia Horeb, un camino largo, un viaje de unas 150 millas transitaría el profeta Elías. Él estaba desanimado al ver que ese aparente avivamiento en realidad no había dado ningún fruto. Tenemos una gran victoria por momentos, tenemos un gran avivamiento, tenemos un gran despertar en el espíritu y luego por alguna cosa viene el desánimo y permitimos que el desánimo nos lleve a tocar fondo y aún a escondernos y apartarnos del servicio al Señor. 40 días y 40 noches transitando, yendo de Berseba a Horeb, recomisionado por Dios. El profeta se va a Berseba primero para protegerse, no importa si era debajo de un árbol o dentro de una cueva, pero en realidad en ninguno de los dos y en ningún lugar hay verdadero refugio, verdadera protección. Nuestra verdadera protección es el Señor. Dice que él, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. A veces vemos el peligro, no vemos a Cristo y su mano poderosa para salvar, sino que seguimos poniendo nuestros ojos en el peligro, en lo que podría llegar a pasar, en esas suposiciones. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Él ve el supuesto peligro y entonces se levanta, pero no se levanta en fe, sino que se levanta para salvar su vida, esconderse y dejar su servicio al Señor. Va al desierto, no tanto por esconderse en sí, sino también para estar en comunión con el Señor, alejado del mundo. Elías quiere morir. Dice, Señor, yo quiero morirme, pero más que en la carne es, más que morirse en lo que es morir, querer terminar su vida, más significa querer morir en la carne. El deseo de morir es más para echar fuera el pecado, la corrupción, por abominar, por odiar todo aquello que Dios odia. Imagínense si el Señor oyera todas nuestras peticiones cuando le pedimos al Señor, a algunos que lo hayan hecho, Señor, si la situación va a seguir así, yo prefiero morirme. Y el Señor, Él no oye ese tipo de peticiones, y gloria a Dios que el Señor no oye y no contesta nuestras palabras insensatas y nuestras peticiones carnales. Gracias al Señor que el Señor no lo hace. Elías se queda totalmente dormido debajo de este enebro. Se despierta por mano de un ángel. El ángel le despierta, el ángel del Señor. Le tiene una comida para fortalecer su cuerpo físico. Él se vuelve a dormir. Es despertado otra vez para volver a comer, atendido por un ángel, perseguido por el mundo, perseguido por la iglesia, pero atendido por la mano delicada y protectora del Señor, aún enviando a su santo ángel para atender a un hijo de Dios. Por eso, ¿qué importa que los hombres nos traten mal si el Señor envía a uno de sus santos ángeles para atendernos? Gloria a Jesús. El Señor se preocupa por el cuerpo de Elías, así como el Señor se preocupa por nuestro cuerpo físico también. Elías estaba agotado. Elías necesitaba un descanso. Pero también necesitaba ese alimento, esa nutrición. Y luego también el Señor le enseña que el hombre no vivirá solo de pan, y lo mantiene por 40 días y 40 noches fortalecido en el espíritu para ir de este camino de Berseba hacia Horeb. El Señor se encuentra con él, así como el Señor se encuentra con sus exiliados, apartados de los hombres, rechazados por el mundo y rechazados aún por la misma iglesia apóstata. Y así lo hizo con Juan en la isla de Patmos. Una suave reprensión del Señor hacia Elías. El Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Estás huyendo de Jezabel? ¿Qué haces tan lejos de casa? ¿Acaso no creíste que podía protegerte? ¿Acaso crees que una cueva puede salvarte, que un enebro puede cuidarte? ¿Qué haces en esta cueva escondido cuando el pueblo te necesita, Elías? Él había sido de bendición a la pobre viuda de Sarepta y a otros, pero aquí en esta cueva no podía hacer ningún bien.
Él quería hacer el bien, pero él sentía que toda su labor no estaba sirviendo a ningún propósito y que había sido en vano y que ahora ya era hora de rendirse. Él le da al Señor todas las excusas y todas las razones por las cuales él se había retirado, pero el Señor no presta atención a ninguna de ellas. El Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ese era el punto de anoche. Hay mucho para aprender, pero este era el punto. Un silbo apacible y delicado. Dios no siempre opera en el ámbito de lo espectacular. Oyó el gran viento, vio sus terribles efectos porque partió las montañas, rompió las rocas. Él sintió el sacudón del terremoto, él vio la erupción del fuego. Y estos fueron designados para introducir, para presentar la manifestación de su gloria divina, pero al final de todos estos, por más espectaculares que fueron, en sí no estaba la presencia del Señor, no estaba el Señor en ellos, no estaba en lo espectacular, sino que al final él percibe algo, percibió un silbo apacible y delicado en el que estaba el Señor y por el cual él le habló a Elías. A veces esperamos que el Señor nos hable a través de alguna manifestación espectacular. La iglesia está llena de esto y los creyentes siguen corriendo detrás de estas cosas, siguen corriendo detrás de señales, de prodigios, de maravillas, de milagros y buscan al Señor a través de estas cosas, pero pierden el oír al Señor y la presencia del Señor a través de este silbo apacible y delicado. No fue por el viento, ni por el terremoto, ni por el fuego. Aquellos que son asombrados por el Señor son despertados e inspirados en humildad y en reverencia, pero el Señor se hizo conocer a ellos, no a través de ese terremoto, no a través del fuego, no a través del viento. El Señor se hizo conocer a ellos por medio de un suave silbo y no a través de estruendos. Y cuando Él percibe esto, cuando Elías percibe esto, se cubre la cara con su manto, con temor de mirar la gloria de Dios. Elías esconde su rostro por vergüenza al haber sido tan cobarde, al haber escapado de su deber, de su servicio al Señor. Cuando él tenía un Dios que podía libertarle, que estaba a su lado. El viento, el terremoto y el fuego no hicieron que Elías cubriera su rostro, sino esa voz apacible, silenciosa, la única a la cual nosotros debemos prestar atención. Él estaba a la entrada de la cueva, listo para oír lo que Dios tenía que decir. Y esta fue la manera en la cual el Señor se le manifestó a Elías en el monte Horeb. Y siento que esta es la manera también en la cual el Señor se manifiesta muchas veces. Pero nuestros ojos y nuestra atención se queda en lo espectacular, se queda en un terremoto, en el fuego, en ese gran despliegue de los elementos, de cosas sobrenaturales como muchas veces las describimos, y luego no prestamos atención, no nos quedamos esperando para que llegue esa voz inconfundible, que es la voz del Espíritu Santo de Dios, que quiere llevarnos, que quiere corregirnos, que quiere indicarnos el camino, que quiere recomisionarnos para a partir de ahora poder ser más efectivos en cuanto a nuestra vida espiritual delante del Señor y nuestro servicio a Cristo, porque todavía hay una obra para hacer. Por eso el Señor le dice, come el ángel del Señor, porque largo camino te resta. Todavía queda un camino, todavía nos resta un camino.
A algunos les resta más, a otros menos, pero como sea todavía nos resta un camino. Y necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser renovados, necesitamos ser restaurados para que el Señor pueda darnos nuevas directivas y recomisionarnos y seguir adelante en ese servicio que el Señor ha puesto en nuestras manos de hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez necesitas descanso físico, necesitas alimento, necesitas cuidar tu cuerpo y necesitas buscar al Señor. Necesitas quizás apartarte para estar en comunión con Él, en comunión con Cristo y poder prestar atención a la voz del Señor queriendo hablar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, querer hablar. El Señor quiere hablar, el Señor quiere dirigirte. Y el Señor quiere ponerte otra vez en ese lugar en el cual quizás te hayas salido, te hayas desviado. Debajo de un enebro te encuentras, el Señor te encontrará allí. Es por su gran amor y misericordia. Quizás ya has pasado a la cueva, el Señor irá a buscarte allí. Gloria a Dios. El Señor va en busca de sus exiliados. El Señor va en busca de ellos. Y el Señor les reprende suavemente, pero también les alimenta, les nutre, los lleva a un descanso para animarlos, para fortalecer sus manos, para fortalecer sus pies, para que puedan seguir andando, para que puedan seguir hacia ese camino. Gloria sea el nombre del Señor y darle nuevas directivas. Ve ahora, unge a tal como rey, ahora ve y busca a Elías, él seguirá como profeta después de ti. Gloria sea el nombre del Señor. Que podamos nosotros, que nuestros oídos, le ruego al Señor que puedan estar afilados lo suficiente para poder oír este silbo apacible y delicado. Muchas veces no queremos la instrucción, no queremos enseñanza. Este pueblo no quiso aprender. Y el Señor también permitió que Elías se fuera, se escapara. Y eso fue, el que se fuera Elías, había sido también un castigo para el pueblo. Al no tener al profeta, al no tener esa dirección de parte de Dios. El Señor quita a aquellas personas que no son apreciadas en cuanto a lo que es la enseñanza y la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo que viene a través de sus vidas, según el llamado que el Señor ha puesto en ellos. No son apreciados, el pueblo no quiere oír, el pueblo no quiere aprender, el pueblo está buscando lo espectacular, el pueblo está buscando otra cosa. Y nosotros, si no estamos apreciando esto, no estamos apreciando lo que tenemos, no nos sorprendamos si el Señor nos lo quita. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y no quería que pasara eso por alto, por lo menos para aquellos que no pudieron oír, pero sí lo pueden oír de todas maneras el mensaje de anoche. Seguimos con Santiago en este capítulo 5, donde dice en el versículo 7, quisiera que repasemos un momento nada más estos versículos hasta el 13-14. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esta es la solución que nos da el Espíritu Santo de Dios en cuanto a todas las injusticias, todo el maltrato y las cosas que aquellos que son pobres, aquellos desvalidos viven y experimentan por mano de los ricos incrédulos, aquellos judíos fieles a quienes es enviada esta epístola. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquellos predicadores que usan todo tipo de esquemas y todo tipo de métodos para atrapar, para robar, para sacarles el dinero a las personas, según la palabra van a experimentar un juicio mayor, el mayor juicio de todos. Los predicadores del Evangelio, aquellos que han explotado a las personas, aquellos que no han sido fieles al Señor, aquellos que han tenido un deseo por ganancias y las ganancias han sido deshonestas, van a experimentar el juicio peor de todos los juicios.
La frase nos dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia. Nos presenta a Santiago usando esta parábola para mostrar que Cristo mismo es aquel que aguarda con paciencia, aun mientras Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y así, como el granjero después de haber sembrado la semilla espera pacientemente por la cosecha, sabiendo que primero debe venir la lluvia temprana y luego la lluvia tardía para asegurar un buen cultivo, de esa misma manera, nuestro bendito Señor, habiendo comisionado sus siervos para sembrar la buena semilla, espera la mano de Dios hasta que el precioso fruto de la tierra esté listo para recogerse. Y nosotros también somos exhortados a ser pacientes, con los corazones establecidos en la gracia de Dios, con una mirada de fe, al darnos cuenta que las condiciones descritas solo enfatizan el hecho de que la venida del Señor está cerca. Y ciertamente debemos entender que el Señor desea que concluya este escenario en el que estamos viviendo, y aún mucho más de lo que podamos siquiera pensar, porque Él sabe todas las cosas. Él quiere que se termine la injusticia, que este terrible tiempo de pecado termine, que la injusticia sea quitada de la tierra y sobre todo que Satanás y todos los espíritus de demonios finalmente sean destruidos. Consecuentemente es el Espíritu Santo quien dio las palabras a Juan el amado cuando él cerró el canon de las Escrituras diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué tarda la venida del Señor? Bueno, la idea no es tanto la tardanza de la venida del Señor, sino los tiempos. Y la siguiente frase nos da una pista en este versículo, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tiene que ver con los tiempos agricultores para plantar en el tiempo de la Israel antigua, y la lluvia temprana cae en noviembre y la tardía en abril. Sin embargo, hay un significado espiritual grande aquí también. En la gran profecía dada por el profeta Joel concerniente al derramamiento del Espíritu Santo, que fue también citado por Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2, 16 al 21, la lluvia temprana y la lluvia tardía fueron mencionadas en Joel 2, 23. Y esta profecía habla del derramamiento del Espíritu Santo que comenzó en el día de Pentecostés. Y la iglesia primitiva fue la lluvia temprana, y el derramamiento del Espíritu Santo a principio del siglo XX constituye la lluvia tardía, por lo cual nos dice que la venida del Señor está muy, pero muy, muy cerca. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, nos dice otra vez. Insiste, una vez más, a los creyentes a ser pacientes, y mientras que esperan, deben esperar y afirmar sus corazones. Deben fortalecer el hombre interior para que sea inamovible ante los problemas, ante las dificultades. Tener paciencia, este es un fruto del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede producirlo y desarrollarlo. Todos los eventos que vemos nos están dictando la venida del Señor. Todas las cosas que suceden. Y la venida del Señor más bien es la que está dictando todos los eventos. Que el hombre sea fuerte. La esperanza de la venida del Señor es lo que debería estar fortaleciendo nuestros corazones. El saber que tenemos esta esperanza bendita, la esperanza de gloria, que Cristo vuelve, debería mantener el corazón del creyente firme en Cristo, sin dudar. Como dice en Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y esta es la fuerte y establecida convicción del Hijo de Dios. En cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios para su vida, independientemente de lo que pueda venir o de lo que pueda irse, tal persona vivirá para Dios, sin importar lo que sucede. Viviremos para el Señor. Gloria a Jesús. El versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Otra vez estando el regreso del Señor tan cerca, hermanos. No podemos nosotros permitir caer en quejas, en murmuraciones, en condenaciones, los unos hacia los otros. No podemos nosotros caer en este pecado. El 10 dice, hermanos míos,
Tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué mayor ejemplo tenemos? Primeramente a nuestro Señor Jesucristo y todos los profetas antiguos y aún los apóstoles. Ejemplos de aflicción y de paciencia. No dice ejemplos de prosperidad y de, ¿verdad? Y de espectacularidad, de fama, de fortuna. No dice eso. Dice, tomad como ejemplo. Imagínense, hoy toman como ejemplo los creyentes a los ricos y famosos. Aún los ricos y famosos dentro de los círculos cristianos, que se dicen cristianos. Y esos son el ejemplo de los creyentes modernos. Pero aquí dice, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Estos sí hablaron en nombre del Señor y no los profetas modernos. Esta es una palabra para los creyentes, aquellos que tuvieron este oficio espiritual más alto de todos en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas verdaderos del Señor, que existieron y que aún existen, aunque muy pocos, muy pocos. Por lo menos son muy pocos porque son de este carácter. Esta es la descripción. Usted quiere saber si un profeta es verdadero, tiene que ser como los profetas antiguos. Si no es como los profetas antiguos, lea todos los profetas mayores y profetas menores y entonces compare esos mensajes, esas palabras, ese espíritu y luego escuche a los que se dicen profetas hoy. Y usted tiene que reconocer que no se parece en nada el mensaje de uno y el mensaje del otro. Está totalmente opuesto. No son verdaderos profetas. Dios obraba a través de mediante Israel y usando profetas para esto. Después de la cruz de Cristo, el bautismo con el Espíritu Santo, son los apóstoles quienes tienen el mayor oficio en cuanto a la iglesia, y es a apóstoles que el Señor da dirección y guía por el poder del Espíritu Santo. Esta dirección es en referencia a la palabra de Dios, no revelaciones fuera de la palabra de Dios. Hay muchos que se dicen hoy apóstoles, y los que se dicen apóstoles, los que se nombran entre ellos apóstoles, no son apóstoles. El verdadero apóstol muy difícilmente se va a denominar a sí mismo como apóstol. Dice, como ejemplo de aflicción y de paciencia. Se refiere a Satanás, que está haciendo todo lo que está en su poder para detener a estos hombres y la mayoría del tiempo está usando a los mismos creyentes. Y aunque a pesar de la oposición, ellos perseveraron. Y de hecho, como es declarado aquí, Satanás va a hacer todo lo que él pueda para estorbar a aquellos que son verdaderamente de Dios. Él va a usar cualquier método a su disposición. Pero lo peor de todo, lo más triste, es que él usa y se dejan usar los mismos cristianos para estorbar a aquellos que han sido verdaderamente llamados por el Señor. Aquellos que realmente están haciendo algo o tratando de hacer algo para la verdadera causa de Cristo. Y los mismos creyentes siendo estorbo. Una de las razones para la oposición fue que los profetas eran personas no guiadas por los hombres. Eran hombres incontrolables. Solamente eran controlados por el Espíritu Santo. Y sin temor ellos hablaban con denuedo, sin temor condenaban los pecados del pueblo. Y mayormente este tipo de predicación nunca cae bien. La palabra paciencia en este caso no enfatiza tanto el hecho que ellos pasaron por sufrimiento físico, aunque también lo incluyó, claro, sino que ellos siguieron ministrando la palabra. Ellos no abandonaron su servicio a Dios a pesar del sufrimiento físico. En el caso de Elías, como la historia anterior, o aún Jeremías, por un corto tiempo quizás ellos se apartaron. Pero gloria a Dios, ellos volvían a su puesto. Santiago anima a los cristianos a que sigan el ejemplo de estos profetas. No dejes tu puesto en cuanto al servicio que el Señor te ha puesto a hacer. Porque ¿saben qué? Que ese oficio es el más importante de todos.
Es el más importante. No hay nada más importante para el Hijo de Dios que el servicio al Señor. Podemos hacer muchas cosas en esta vida, claro, y las hacemos, las debemos hacer. Estamos viviendo en este mundo. Pero nuestro servicio al Señor siempre debe ser una prioridad. Aquello que el Señor nos ha dado, aquello que Él nos ha encomendado, con lo cual nos ha confiado. Dice el 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Mire, bienaventurados los que sufren. Esto también es algo para agregar al sermón del monte. Bienaventurados los pobres. Amén. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo digo, ¿dónde están estos profetas modernos que sufren? Que son afligidos por el pecado del pueblo, que lloran. Yo no los veo. Yo lo que veo realmente es que están ellos disfrutando su vida en sus deleites. O sea, aquí vemos que Job es resaltado como un ejemplo perfecto, alguien que perseveró en la fe. Y por eso se lo considera aquel que persevera en la fe, que persevera a pesar del sufrimiento, se lo considera como un bienaventurado, alguien que es bendecido. Y aquí el Espíritu Santo nos pone como ejemplo la paciencia de Job. ¿Tienes tú la paciencia de Job? La paciencia de Job es una paciencia que llama, que trae la misericordia y la compasión de Dios. Porque vemos cómo al final él perseveró y Dios le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Independientemente de lo que el Señor pueda hacer y cuán doloroso pueda ser a veces, todo lo que Él hace, recuerda que siempre es para nuestro bien y finalmente sabemos que Él es muy, como dice el versículo, muy misericordioso y compasivo. El versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Esto es muy importante. Siempre yo recuerdo esto. Cuando empiezan que sí, que no, que esto, que no, que blanco, que voy, que no voy, que me quedo, que salgo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Aquí tenemos una prohibición a hacer juramentos. Juramentos hechos en conversaciones informales. Sí o no, entre los cristianos debería ser suficiente. Santiago está repitiendo las palabras de Jesús en Mateo 5, 34 al 36, que prohíbe jurar. Y es obvio que esto se refiere al uso de juramentos en conversaciones casuales y no a juramentos que se hacen por ser llamados a una corte de la ley. En lugar de un juramento para convencer, el sí y el no del creyente deben ser suficientemente serios. Muchas veces hay conversaciones tan triviales entre los creyentes y dice, ay, te prometo, te juro que... Y le juran por el cielo, por la tierra y todo esto, como dice aquí, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Sí, mañana vengo, hermano. Bueno, venga, hermano. Y esto presenta al Espíritu Santo mediante el apóstol haciendo esta declaración para proclamar el hecho que Dios está a cargo de todas las cosas. Él ve todas las cosas. El usar un juramento y luego estar invocando el cielo, la tierra, para atestiguar, es abusar del nombre del Señor, algo que el Espíritu Santo no puede tolerar. Por eso, esta frase, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, proclama lo sagrado de la palabra de un cristiano, ya que de lo que está en el corazón es lo que finalmente sale de la boca. Él demanda que los hombres honren su nombre, y a veces entre cristianos llaman a Dios o le ponen nombres a Dios y al Señor Jesucristo de diferentes maneras sustitutas que preferirían no usarlas ni no mencionarlas siquiera. Y estos nombres nunca deben ser usados para no caer en condenación. Utilizan nombres que la verdad disminuyen el poder, la gloria del Señor y de Dios y el Señor Jesucristo.
No use sustitutos para dirigirse a Dios y al Señor Jesucristo. Él es Dios. Él es Jehová de los ejércitos. Use los nombres de la Biblia. Use el Señor. Él es el Señor Jesucristo. La palabra condenación aquí en el griego es la palabra upokrisis y significa hipocresía. Si tú haces esto, que tú sí sea sí, que tú no sea no, dice, para que tú no caigas en condenación, es decir, para que no seas hipócrita. La idea es que aquellos quienes tenían el hábito de hacer juramentos también creían que ellos podían hacerlos con la boca mientras los cancelaban en el corazón. Yo te juro tal cosa, pero en el corazón no era así. Y esto significa que la mayoría de los juramentos eran hechos con una reserva que los anulaba. Era una costumbre que tenían. Y todo esto era hecho en hipocresía, lo que fomentaba que sus conciencias fueran cauterizadas. ¿Cuántas veces se hacen este tipo de juramentos? No, hermano, si yo le prometo tal cosa, voy a hacer o no. Pero si usted sabe en el fondo que no es así, con el corazón está anulando eso. Es ser hipócrita delante del Señor, delante de la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces alguien me ha dicho algo y uno dice, es mentir, me está mintiendo en la cara? Uno sabe, se da cuenta. Y luego pasamos a otro pasaje aquí en el versículo 13, a otro tema. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El diagrama es, la oración es la recomendación del Espíritu Santo en momentos de aflicción. El cantar alabanzas es la oración en manera de música. ¿Estamos siguiendo esto que nos da el Espíritu Santo? Le pregunto a usted. ¿Estamos siguiendo esto que nos da el Espíritu Santo? ¿O es que, cuando venimos a la iglesia, ahí entonces oramos o ahí cantamos? ¿Estamos haciendo esto como una forma de vida cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la situación, la angustia? Oramos al Señor. Y en todo momento también cantamos alabanzas. ¿O estamos siguiendo el consejo de hombres contrarios al Espíritu de Dios? Pocos creyentes toman esta ventaja y privilegio tan tremendo que es la oración. El motivo es porque, número uno, Satanás batalla en contra de la vida de oración del creyente como nada más. Si él puede derrotarte en este frente, entonces Satanás va a poder derrotarte en todos los frentes de batalla. Y el otro punto es la incredulidad, porque la incredulidad domina tantos corazones que los creyentes simplemente ya no creen que Dios contesta peticiones. Y lo que muchos dicen es, yo traté, pero no pasó nada, dice. Yo traté, pero no pasó nada. Tratar la oración es como decir, voy a tratar la cruz, o como decir, traté de respirar. No es tratar, es hacerlo. El otro día alguien dice, voy a tratar de ir a la iglesia. ¿Cómo tratar? No se trata, se hace. Punto. Voy a tratar de creer. No es tratar, es creo o no creo. Voy a tratar de buscar al Señor. Y así con esto, porque no, parece como que queda más piadoso. Se piensan que queda más humilde decir, voy a tratar, Señor, de creer, voy a tratar de servirte. No, Señor, yo te voy a servir, Señor, tú me darás la fuerza. Contamos con toda la ayuda del Espíritu Santo para orar, para cantar, para alabar, para adorarle, para servirle. Contamos con toda la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso esto no es cuestión de tratar, trato un día, dos, a ver si me funciona. En muchas iglesias han eliminado la oración del vocabulario y la reemplazaron con la consejería. Entonces la gente ya no ora, claro, tiene que ir a la consejería porque ha dejado el mayor consejo de todos y el mayor consejero
que Dios el Padre y Cristo nos han enviado, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra que debemos hacer melodía en nuestros corazones para el Señor. Pero como tanta de la música hoy en día moderna se ha corrompido tanto, y la verdad que no ministra nada, es la gran mayoría de lo que se canta en la gran mayoría de las iglesias. No hay unción, hermano, no ministra, no llega al corazón, no transforma vida, no hay mensaje, no hay palabra. La música se ha convertido solo en un medio para hacer dinero, para la fama, para la fortuna, que para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Qué mal que estamos, hermanos. Qué mal que estamos. La adoración y la alabanza. Oh, Jesús, Dios Todopoderoso. El versículo 14 dice, ya terminando hoy, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Miren que nos están dando varias cosas aquí el Espíritu Santo. Si está afligido, ore. Si está alegre, cante. Si está enfermo, llame, dice, a los ancianos. Es decir, ancianos se refiere a los pastores, ancianos no de edad, sino los ancianos son los pastores de la iglesia. Este pasaje trata a aquellos que están físicamente enfermos. Los enfermos deben llamar a los pastores de la iglesia, dice. Ellos deben orar por el enfermo con fe, por supuesto. Ungir a la persona con aceite representa esta sustancia como un tipo del Espíritu Santo, es como un punto de contacto, digamos. Y la oración por la persona y la unción con aceite debe ser hecha en el nombre del Señor, que es Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos ven la enfermedad como un castigo. Dicen, bueno, si me pasó esto es porque el Señor me está castigando. Y a veces tiene que ver con eso, claro. Claro que sí. El Señor envía castigo, y el castigo muchas veces es por medio de aflicciones en el cuerpo físico. Claro que sí que Él lo hace. Pero también en Éxodo 15:22 el Señor dijo, yo soy el Señor, yo soy vuestro sanador. Él es el que puede infligir una enfermedad, pero también Él es el que puede sanarte. El Señor permitió que el cuerpo de Job fuera afligido con enfermedad física y mucho dolor, pero también fue el Señor el que lo sanó, el que lo restauró y el que lo levantó. Gloria sea al nombre del Señor. En Primera de Reyes 17, 7 al 24 tenemos esta mujer cuyo hijo estaba enfermo y se puso peor y peor y peor, y la mujer va al profeta Elías y dice, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Habrá sido un pecado mío, pecado de mis padres? ¿Qué es lo que ha hecho? Ella sentía esto. Es la reacción de muchos. En los momentos de enfermedad física son los momentos, y quizás uno de los pocos momentos en los cuales nosotros, enfermedades físicas o a veces situaciones económicas, pero sobre todo cuando toca el cuerpo, ¿verdad? En el que nos lleva a estos momentos largos de examinación personal. Señor, ¿es algo que hice yo? Señor, ¿es algo que yo necesito ver? Necesito que tú me muestres, perdóname, ¿verdad? Nos lleva a meditar, nos lleva a buscar al Señor y a mirar en nosotros mismos aquellas cosas que quizás no le agraden al Señor. Pero muchas veces, hermanos, nos enfermamos y punto. Nos enfermamos porque nosotros estamos viviendo todavía en un mundo que está infestado y corrompido por el pecado, y la enfermedad es una consecuencia del pecado. Vamos a un lugar, alguien tiene gripe, estornudó y nos contagió. ¿Entiende? Y hay otras veces que la situación es un poco diferente. Pero mañana vamos a desarrollar justamente más este tema, que es el tema de las enfermedades físicas. Y vamos a ver varios ejemplos en la palabra del Señor y cómo el Señor ve esto y lo que la palabra dice. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta ahí y luego vamos a seguir, y posiblemente, si el Señor nos ayuda, a terminar ya
este capítulo y este fascinante libro de Santiago. Gracias por oír, hermanos. No se olvide de compartirlo con otros y que el Señor les bendiga. The cross he gave may be heavy, but it never outweighs his grace. The storm that I feel may surround me, but it never excludes his face. The cross is not greater than his grace. The storm cannot hide his blessed face. I'm satisfied to know that with Jesus here below, I can conquer every foe. These thorns in my path are not sharper than that crown he wore that day for me. The cup that I drink, not more bitter than he drank in old Gethsemane. His will I have joy in fulfilling. As I'm walking in his side, my all to his blood I am bringing. Yes, I am. It alone can keep me right. The cross is not greater than his grace. The storm cannot hide his blessed face. I'm satisfied to know that with Jesus here below,
I can conquer